Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces para esta segunda unidad hacen falta ver dos temas. Eh, bien, saco- bien, como les comentaba, en esta segunda unidad faltan ver dos temas. Falta ver la sección 3.3 y falta ver la sección 3.4. La sección 3.3 se refiere a más identidades. Recuerden que en la sección 3.1 se vieron 11 identidades, en la sección 3.2 se vieron 12 identidades y en la sección 3.3 vamos a ver otras 12 identidades. En total eh, tendríamos más de 30, ¿verdad? Tendríamos 35 identidades. Y no solo termina hasta ahí. Nosotros sí terminamos hasta ángulos, identidades de ángulo doble y ángulos medios. Las identidades continúan en cálculo 1. Ustedes tienen que saber más identidades, tienen que aprender más identidades. Yo solo les voy a demostrar 35 identidades. Les voy a enseñar a usar 35 identidades y a partir de esas 35 identidades, ustedes pueden resolver la identidad número 36. Ya tienen que tener esa capacidad de poder resolver la identidad número 36 que no se las he enseñado y que posiblemente no se las puede enseñar. La identidad número 37, la identidad número 38, las demás identidades que logran ver en otras clases, ustedes ya tienen que ser capaz de resolverlas. Bien, veamos las últimas dos identidades. Bien, en este caso se llaman identidades de ángulos dobles y identidades de ángulos medios. Utilizando las identidades en las que intervienen dos ángulos, se deducirá principalmente las relacionadas con ángulos dobles y de estas últimas se llega a las identidades de ángulo medio. Lo que quiere decir es que a partir de las identidades donde aparecen dos ángulos, o sea, suma de ángulos o resta de ángulos, podemos encontrar identidades de ángulos dobles a partir de las identidades de doble ángulo. Recordemos que hemos visto identidades de ángulos únicos, como ser teta, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo X o el ángulo Y. Esos son los tipos de ángulos que hemos visto en clases anteriores. Y encontramos 6 razones trigonométricas para cada uno de esos ángulos. El seno de teta, el coseno de teta, la tangente de teta y sus recíprocos. El seno de alfa, el coseno de alfa, la tangente de alfa y sus recíprocos. Y así, ¿verdad? Esos son ángulos únicos. Ángulos dobles, perdón, dos ángulos significa cuando cuando hago una combinación, por ejemplo, de alfa más beta, o de A más B, o de X más Y.
o de teta más phi. Entonces, eso es suma, también puede ser resta de ángulos, ¿verdad? Alfa menos beta, A menos B, X menos Y, o teta menos phi. Entonces, hemos visto 6 razones trigonométricas para ángulos únicos, 6 razones trigonométricas para suma y resta de ángulos. Ahí tendríamos 12 identidades trigonométricas. Luego tenemos, ahora, perdón, vamos a ver ángulos dobles. Significa el doble de teta, el doble de alfa, el doble de beta, el doble de X, el doble de Y. Esos son ángulos dobles. Y ángulos medios, dice, a partir de ángulos dobles, perdón, a partir de suma de ángulos o de resta de ángulos, podemos llegar a los ángulos dobles, a partir de eso. Y a partir de los ángulos dobles, podemos llegar a los ángulos medios. Sería teta sobre 2, alfa sobre 2, beta sobre 2, X sobre 2, Y sobre 2, A sobre 2, B sobre 2. O sea, todos estos son ángulos medios. A partir de la suma de ángulos, puedo llegar a ángulos dobles. Y a partir de los ángulos dobles, puedo llegar a ángulos medios. Ya les explico cómo. Primero, lleguemos a los ángulos dobles. ¿Qué es un ángulo doble? Un ángulo doble, por ejemplo, 2 teta, es cuando ustedes suman. Primero hay que aprender a leer esto. 2 teta. Ahí dice 2 teta. Otra forma de leer eso es el doble de teta. O 2 veces teta. Son varias formas de leer el mismo ángulo. 2 teta, 2 veces teta, el doble de teta. Igual para alfa. Nosotros podemos leerlo como 2 alfa, el doble de alfa, 2 veces alfa. 2 beta, 2 veces beta o el doble de beta. 2x, 2 veces x o el doble de x. 2y, 2 veces y o el doble de y. Así se lee eso. ¿Cómo se generan los ángulos dobles? Pues se suman los ángulos. Si ustedes tienen el ángulo teta y le suman el ángulo teta, les va a dar 2 veces el ángulo teta. Es como que yo diga, digamos que teta vale 30. Si ustedes suman 30 más 30, es lo mismo que digan 2 veces 30. ¿Cuánto es 30 más 30? 60. ¿Y cuánto es 2 veces 30? 60 también. Entonces, el doble de 30 se genera sumando 2 veces 30. 45 y 45. Es lo mismo que decir el doble de 45. Vamos a decir que 45 es el ángulo alfa. Entonces, 2 veces alfa más alfa, sería 2 veces alfa. 45 más 45 sería 2 veces 45. ¿Cuánto es 45 más 45? 90. ¿Y cuánto es 2 veces 45? También 90. Noten también que aquí yo leí 2 veces 30 y 2 veces 45, pero también pude haber leído el doble de 30 y el doble de 45. ¿Cuál es el doble de 30? 60. ¿Y cuál es el doble de 45? 90. O también pude haber leído 2 por 30 o 2 por 45. ¿Cuánto es 2 por 30? 60. Y 2 por 45, 90. Entonces 2 teta, también puedo decir el doble de teta. O 2 veces teta. O bueno, el doble de teta y 2 veces teta son las dos formas más comunes de decirlo. 2 veces alfa o el doble de alfa son las dos formas más comunes de decirlo.
quiero que sepan que los ángulos dobles se generan sumando un ángulo con el mismo ángulo. Si lo queremos ver un poco más realista, ¿cuál sería el doble de ustedes? Pues que le sumen otro igual a ustedes, que es un poco imposible, de hecho. No es un poco imposible, es imposible. Pero el doble de ustedes sería sumar 2 veces ustedes. Sumar 2 veces ustedes. Ese sería el doble de ustedes. El doble de beta sería sumar 2 veces beta. El doble de X es sumar 2 veces X. Y el doble de Y es sumar 2 veces Y. Ahora, escucharon bien lo que dije, sumar. ¿Qué pasa si los multiplico? Entonces, teta por teta no es lo mismo que teta más teta. Alfa por alfa no es lo mismo que alfa más alfa. Beta por beta no es lo mismo que beta más beta. X por X no es lo mismo que X más X. Y Y por Y no es lo mismo que X más Y. ¿A qué es igual teta por teta? Es teta a la 2. ¿A qué es alfa por alfa? Es alfa a la 2. ¿A qué es igual beta por beta? Es beta a la 2. X por X es X a la 2. Y por Y es Y a la 2. Si lo vemos con ejemplo, no es lo mismo 30 más 30 que 30 por 30. 30 por 30 es 30 a la 2. ¿Y cuánto es 30 por 30? Es 900. 900. Noten que 900 no es lo mismo que 60. Y 30 a la 2 siempre sigue siendo 900. Y 900 no es lo mismo que 60. Entonces 30 a la 2 no es 2 veces 30. Quiero que aprendan a leer estos dos términos. Estos dos términos que estoy señalando. Bueno, los voy a señalar por separado. Este término de aquí y este término de aquí. Quiero que aprendan a leerlo. El primer término se lee, ya lo he mencionado varias veces, se lee 2 veces 30 o el doble de 30. Mientras que el segundo término se lee 30 a la 2 o 30 al cuadrado. 30 al cuadrado, exacto. Así se lee eso. Y 30 al cuadrado no es 2 veces 30. 2 veces 30 es 30 más 30. Y 30 al cuadrado es 30 por 30. Son dos operaciones matemáticas muy diferentes. 30 más 30 a 30 por 30. 30 por 30 es 900 y 30 más 30 es 60. Entonces, 2 veces 30 no es lo mismo que 30 a la 2. Y 30 al cuadrado no es lo mismo que el doble de 30. 30 al cuadrado es un número y doble de 30 es otro número. Teta al cuadrado no es lo mismo que 2 veces teta. Alfa al cuadrado no es lo mismo que 2 veces alfa. Beta al cuadrado no es lo mismo que 2 veces beta. X al cuadrado no es lo mismo que 2 veces X. Y Y al cuadrado no es lo mismo que 2 veces Y. Recuerden que el doble de teta se lee 2 veces teta. También de esa forma, ¿verdad? 2 veces teta y el doble de teta es lo mismo. Teta al cuadrado y teta a la 2 también es lo mismo, solo que son sinónimos, por decirlo así, se pueden leer de varias formas. Bien, espero que se haya entendido el ángulo doble. El ángulo doble se lee 2 veces el ángulo o el doble del ángulo, pero no es lo mismo que el ángulo elevado al cuadrado, no es lo mismo. Bien, ahora los ángulos medios. Los ángulos medios no es nada más, vaya, por ejemplo, en la mitad de 2 teta, la mitad de 2 teta sería teta. La mitad de teta sería teta entre 2. La mitad de 2 alfa sería alfa. La mitad de alfa sería alfa entre 2. La mitad de 2x sería x. Y la mitad de x es x entre 2. La mitad de 2y es y y la mitad de y es y entre 2. Espero que se entienda esas relaciones, ¿verdad? Ahora, eso
cuando no conocemos el ángulo. Cuando conocemos el ángulo, digamos, si teta vale 30, no, si teta vale, bueno, si teta vale 30 es sencillo. ¿Cuánto vale 2 teta? Sería 2 por 30. ¿Y cuánto es teta medios? Es 30 entre 2. Obviamente 2 por 30 es 60 y 30 entre 2 es 15. Quiero que entiendan que 60 siempre va a ser el doble de 30 y que 15 siempre va a ser la mitad de 30. Me gustaría que entendieran eso siempre, que 60 es el doble de 30 y que 15 es la mitad de 30. Ahora, ángulos más complicados como pi, por decirlo así, que x valga pi. Entonces el doble de pi sería 2pi y la mitad de pi sería pi entre 2. Esos ya son ángulos un poco más complicados que solo se dejan expresados. 45 o 60. Pongamos el ángulo 60. Bueno, continuamos con 45. El doble de 45 y la mitad de 45. ¿Cuánto es el doble de 45? 90. 90 siempre va a ser el doble de 45. Y la mitad de 45, pues hasta ahí lo voy a dejar. 45 medios. No puedo dejar decimales. No puedo trabajar con decimales. No debo trabajar con decimales. Ahí se deja como 45 medios. Es como pi medios. Pi medios tiene decimales, pero no lo voy a usar. No voy a usar esos decimales. Prefiero dejarlo como pi medios, igual que 45 medios. Siempre 45 medios, recuerden quién es 45 medios, es la mitad de 45. ¿Y quién es 90? Es la mitad es el doble de 45. Y el último que quería mencionar era 60, ¿verdad? El doble de 60 y la mitad de 60. Entonces, el doble de 60 sería 120. 120 siempre será el doble de 60. Y 30 siempre será la mitad de 60. Entonces, hay varias cosas que yo les había mencionado que 60 era la mitad, era el doble de 30. Ahora estoy diciendo que 60 es el doble. Sí, bueno, aquí sí va. Noten aquí, este es 60. Este es 60 y este otro 60. Un 60 lo puedo ver como el doble de 30 y el otro 60 lo puedo ver como la mitad. Perdón. Aquí estoy mal. Hasta ahí dejémoslo entonces. Sería este 30, siempre será la mitad de 60 y este 60 va a ser el doble de 30. Así veámoslo siempre. Este 90 siempre va a ser la mitad de 45. Cada vez que vean ángulos dobles, así vean los números de ahora en adelante. Que 90 es el doble de 45. Que 30 es el doble de 60. Que 120, perdón, que 30 es la mitad de 60. Que 120 es el doble de 60 y que 45 medios es la mitad de 45. Quiero que vean esos ángulos de ahora en adelante de esa forma. Que 2pi es el doble de pi y que pi medios es la mitad de pi. Así quiero que vean los ángulos de ahora en adelante, porque vamos a trabajar con ángulos medios. De ahora en adelante, así vamos a trabajar los ángulos. Cuando nos refiramos a ángulos medios, si yo les digo, esta propiedad es de ángulos medios, entonces ustedes se les tiene que cambiar el chip y decir, 60 es el doble de 30. 30 es la mitad de 60. 90 es el doble de 45. 120 es el doble de 60. 2pi es el doble de pi. Pi medios es la mitad de pi. 45 medios es la mitad de 45. Todo eso quiero que así lo vean de ahora en adelante. Que 15 grados, ¿quién es 15 grados?
Mitad de 30. La mitad de 30 grados, exacto. Entonces, todo eso quiero que lo veamos de ahora en adelante cada vez que trabajemos con ángulos medios. Y eso lo voy a decir yo. Ahorita estamos trabajando con ángulos medios. Obviamente lo van a notar ustedes. ¿Cómo se notan los ángulos medios? Cuando lo ven de esta forma. A veces no se notan, pero cuando ustedes vean el 15, ustedes automáticamente dicen, 15 es la mitad de 30. 30 medios. Eso es 15. Si ustedes ven 30, ¿qué van a decir? 30 es 60 medios. Si ustedes ven ángulos raros, como por ejemplo, bueno, ya vamos a ver cuáles son los ángulos más raros que van a encontrar ustedes. Y ustedes tienen que verlo como ángulos medios o como ángulos dobles. Ahora, las identidades. Aquí ustedes en pantalla logran ver 5 identidades. La primera identidad se llama seno del ángulo doble de teta. Tengo seno del doble de teta. O simplemente seno de 2 teta. Así lo leen varios. Y está bien, seno de 2 teta. Seno del doble de teta o seno de teta doble. Como quieran leerlo. El seno de teta doble viene de la identidad seno de teta más teta. ¿A qué es igual teta más teta? Un teta, llamémosle al primer ángulo, y el otro teta, llamémosle segundo ángulo. Este es el primer ángulo y este es el segundo ángulo, aunque sea el mismo ángulo. Recuerden que 2 teta siempre va a ser igual a teta más teta. Antes de avanzar con esta identidad, quiero recordar o quiero repasar. Si ustedes saben que 2 teta es igual a teta más teta y que teta al cuadrado es igual a teta por teta, la pregunta es, ¿a qué es igual 3 teta y a qué es igual teta a la 3? Una es la suma de teta más teta y la otra es elevarlo al cubo, elevar teta al cubo. No, bueno, ¿a qué es igual teta elevado al cubo? Pues esa es la pregunta. Multiplicación de 3 veces teta. Es la multiplicación, exacto, de teta por teta por teta. Eso es teta al cubo. Es la multiplicación de teta por teta por teta. Y 3 teta es la suma de teta más teta más teta. Teta más teta más teta. Y la otra es teta por teta por teta. Ahora, si 2 teta se lee el doble de teta, ¿cómo se lee 3 teta? El triple de teta. Ajá, esa es otra forma de leer 3 teta, el triple de teta. Y si teta a la 2 se puede leer como teta al cuadrado, entonces teta a la 3, ¿cómo se puede leer? Teta al cubo. Teta al cubo, exacto. Bien, entonces sí está un poco claro esa parte. Eso es bueno. Ahora sí, sigamos en lo que nos quedamos. El seno de doble teta va a ser igual al seno de teta más el seno de teta. Perdón, el seno de teta más teta. Y el seno de teta, sabiendo que un teta es el primer ángulo y otro teta es el segundo ángulo, aunque sean el mismo, pero traten de verlo como ángulos diferentes, entonces ¿a qué es igual el seno de la suma de 2 ángulos? Es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del segundo ángulo, del primer ángulo, perdón, por el seno del segundo ángulo. Ahora, ¿cuántos términos aparecieron ahora? 2. 2. El segundo término puedo aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación. Significa que el primer término se copia idéntico y el segundo término ya lo puedo ver, como yo sé que es un término, lo puedo ver como la composición de 2 términos
Es un solo término, pero lo puedo ver como la multiplicación de dos términos. Y la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, significa que puedo cambiar el orden de esos dos términos. El primer término, que es el coseno, y el segundo término, que es el seno, puedo cambiar que el primer término sea el seno y que el segundo término sea el coseno. Y quedaría seno de teta, coseno de teta. Siempre tengo mis mismos dos términos, solo que el segundo término hice propiedad conmutativa. Y yo ya les mencioné que si tengo dos términos idénticos que se están sumando, ¿a qué es igual? Cuando dos términos son idénticos y se están sumando, ¿a qué es igual eso? A dos veces el mismo término. Al doble de ese término, ¿verdad? El doble del seno de teta, coseno de teta. Cualquiera de esos dos términos sería el doble. Y ahí se demuestra la primera identidad del día de hoy. Cuando dos términos son idénticos, como por ejemplo 45 y 45, es lo mismo que decir el doble de 45. Si yo tengo seno de teta, coseno de teta, más seno de teta, coseno de teta, son dos términos idénticos, entonces sería el doble de ese término. Dos veces seno de teta, coseno de teta. Bien, lo mismo haríamos para el coseno de doble teta. El coseno de doble teta sería el coseno de teta más teta. ¿Y a qué es igual el coseno de teta más teta? Sabiendo que el primer teta sería el ángulo 1 y el segundo teta sería el ángulo 2, aunque tengan el mismo valor. Pero véanlo como dos ángulos diferentes. La fórmula es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, aunque sea el mismo ángulo teta, solo que lo estoy queriendo ver como dos ángulos diferentes para poder aplicar la propiedad. Obviamente, como ya sé que es la misma propiedad, entonces siempre son dos términos. Noten, ¿verdad? Hay dos términos. Solo que en el primer término lo puedo ver como la multiplicación de dos términos idénticos. Y ya les enseñé a qué es igual la multiplicación de dos términos idénticos. Es como que digan x por x. Es lo mismo que decir x a la 2. Y coseno de teta por coseno de teta es como decir coseno a la 2 de teta. Ya les enseñé a qué es igual la multiplicación de dos términos idénticos. También les enseñé a qué es igual la suma de dos términos idénticos. Si yo tuviese coseno de teta más coseno de teta, ¿a qué es igual coseno de teta más coseno de teta? Al doble. Dos veces seno de teta. Ajá, al doble del coseno de teta. Traten de manejar eso de ahora en adelante. La multiplicación de dos términos idénticos es el cuadrado de ese término. Y la suma de dos términos idénticos es el doble de ese término. Igual para el seno sería seno al cuadrado de teta. Y ahí se demuestra la segunda identidad para el día de hoy, que el coseno del doble de teta es el coseno al cuadrado de teta menos el seno al cuadrado de teta. Se demuestra esa otra identidad. Bien. Una tercera identidad. Sería el coseno de doble de teta. Ya sabemos que el coseno de doble de teta es el coseno cuadrado de teta, lo acabamos de demostrar, menos el seno cuadrado de teta. Ahora, hay una identidad muy parecida que se llama coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Hay una identidad bastante parecida, note. La única diferencia entre esos dos es un signo. Entonces, pero ya sé cuánto vale la última. ¿Cuánto vale el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta? Recuerden que el seno es el adyacente y el coseno el seno es el opuesto y el coseno es el adyacente.
Bueno, olvídense eso. ¿A qué es igual el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta? Lo pueden ver como propiedad conmutativa también, ¿verdad? O sea, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que es igual el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Es la primera identidad pitagórica. Es igual a 1. Es la primera identidad pitagórica. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Ahora quiero despejar para el coseno cuadrado de teta. En las dos. Bueno, por lo menos en la segunda y después en la primera. Si despejan para el coseno cuadrado de teta en la segunda, el coseno cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces, este coseno cuadrado de teta lo sustituyo allá y les va a quedar en la primera y les va a quedar que 1 menos seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Bien, ahora aquí viene algo bastante importante. Yo les he mencionado cuánto es, por ejemplo, si yo tengo el número 19, yo tuviese el número 19, ¿cómo escribo, cómo duplico el número 19? ¿Qué técnica que tengo que aplicar para duplicar el número 19? Sumarle otro 19. Sumarle otro 19. Ya lo hemos hablado hoy bastante eso. ¿Cómo se duplican los números? ¿Cómo se duplican ustedes? Se suman otro igualito a ustedes. Obviamente eso es imposible, pero solo quiero que entiendan eso de duplicar. Es volver a sumarse o volver a sumar el mismo término. Eso es duplicar. Y eso se escribe como el doble de 19. Ahora, ¿cómo duplico el negativo 19? Le sumo otro negativo 19. Le sumo otro negativo 19 o le resto un 19. Como quieran verlo, como dijo la compañera, está bien. Le sumo otro negativo 19 o simplemente le resto 19. Porque la compañera lo que dijo es sumarle un negativo 19. Pero al final, más por menos es menos. Entonces, al final es lo mismo decir, le resto 19. Y eso se escribe como negativo 10, 2 veces el 19. Así se duplica el 19. El 19 negativo. De esta forma, ¿ves? Negativo el doble de 19. Negativo 19 duplicado sería el negativo del doble de 19. El negativo del doble de 19. Eso quiero que lo manejen también así. Y obviamente cabe mencionar que si yo tuviese 19 por 19 es igual a 19 al cuadrado. Pero se escribe así, 19 al cuadrado. Y menos 19 por menos 19. Menos 19 al cuadrado. Exacto, menos 19 al cuadrado. Ahora comparen estos dos, ¿verdad? El doble negativo de 19 y 19 negativo al cuadrado. Son muy diferentes. Aunque parezcan iguales, son muy diferentes. Dan resultados totalmente diferentes. Bien, una vez dicho eso, entonces, si yo tengo el negativo del seno de teta y vuelvo a tener el negativo del seno de teta, ¿a qué va a ser igual eso entonces? Al negativo
doble del seno de teta. Y esa sería la segunda identidad. El coseno de doble Profesor. teta es igual a 1 menos 2 veces el doble del seno del seno cuadrado de teta. Esa sería la tercera Profesor. identidad del día de hoy. Mande. Perdone, la segunda línea, ¿de dónde se duplicó ese seno cuadrado de teta? De cambiar este coseno cuadrado de teta con la pitagórica. Recuerden la pitagórica. La pitagórica es esto que está aquí, ¿ve? Lo voy a resaltar en color azul. Esa es la pitagórica. La pitagórica dice 1 es igual a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. O seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Esa es la pitagórica que vimos de las primeras 11 identidades que aprendimos. Luego de la pitagórica despejen para el coseno cuadrado de teta y les va a quedar, o sea, que despejar significa que lo dejen a un lado de la igualdad, él solito. Y lo que le estorba, que sería el seno cuadrado de teta, que está sumando, pasaría al otro lado de la igualdad a restar al 1. Entonces el coseno cuadrado de teta es 1 menos seno cuadrado de teta. Y ahí apareció este otro seno cuadrado de teta, porque el coseno cuadrado de teta es 1 menos seno cuadrado de teta. Y luego solo bajé el otro menos seno cuadrado de teta, solo lo bajé. De ahí aparecen 2 negativos seno cuadrado de teta. Bien, esto que está aquí es la pitagórica, ¿ve? Esto que está aquí es la pitagórica. La pitagórica dice seno cuadrado de teta, la identidad pitagórica dice seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Ahorita lo primero que hice es despejar el coseno cuadrado de teta. Ahora, ¿qué pasa si despejan para el seno cuadrado de teta? ¿A qué les va a quedar la pitagórica? Si despejan para el seno cuadrado de teta, el coseno cuadrado pasaría a restar y quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta. Este seno cuadrado de teta lo sustituyen en la nueva identidad que acabamos de ver. En la segunda identidad que acabamos de aprender el día de hoy. Lo sustituyen. ¿Y qué les queda? El coseno cuadrado de teta solo lo bajo. Y el seno cuadrado de teta lo cambio por 1 menos coseno cuadrado de teta. Noten que escribo paréntesis porque, número 1, dentro del paréntesis, ¿cuántos términos hay? 2. 2, por el signo menos. Y número 2 es porque hay un signo menos y siempre que el signo menos afecte a otros 2 términos, hay que poner paréntesis. Solo se salva si el signo menos solo afectase a un término nada más. Ahí sí no hay necesidad de poner paréntesis. Pero si el signo menos afecta a 2 o más términos, es necesario poner paréntesis. ¿Y qué significa el paréntesis? Ve, ¿qué significa el menos? Fuera del paréntesis. Que dentro del paréntesis le voy a cambiar los signos a cada término dentro del paréntesis. Entonces quedaría coseno cuadrado de teta. El 1 que era positivo, ahora va a ser negativo. Y el coseno cuadrado de teta que era negativo, ahora va a ser positivo. Y noten que el coseno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta se convierte en el doble del coseno cuadrado de teta. Menos 1. Recuerden, coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es lo mismo que decir el doble del coseno cuadrado de teta. Menos 1. Entonces, esta sería mi cuarta identidad aprendida, vista para el día de hoy. Mi cuarta identidad por el día de hoy. Ya llevamos 4 nuevas identidades vistas. Aprendidas, no sé, va a depender de ustedes. Pero vistas ya llevamos 4. El coseno tiene 3. El coseno de doble teta tiene 3 identidades. Y aquí se las dejé en una sola yo, ¿verdad?
Esas son las tres identidades. Número 1, número 2 y número 3. El coseno de doble teta tiene tres identidades. El seno de doble teta solo tiene una. Y la tangente de doble teta también solo tiene una. Y es producto de la tangente de doble teta. Es lo mismo que decir tangente de teta más tangente de teta. Entonces, siempre decimos que este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, aunque sean iguales. Sería la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo entre 1 menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Y aplicando lo que hemos aprendido el día de hoy, si tengo tangente de teta más tangente de teta, es lo mismo que decir El doble de tangente. Ajá, el doble de la tangente de teta. Y si tengo tangente de teta por tangente de teta, es lo mismo que decir Tangente de teta al cuadrado o a la ajá, vez. tangente al cuadrado de teta o tangente de teta al cuadrado. Y esa sería la tercera identidad, la quinta identidad aprendida, vista, perdón, el día de hoy. Hoy ya conocen 5 nuevas identidades. Bien. Y noten que estas no así. Dígame. Perdón, pregunta, para cuando tengamos que descubrir el coseno cuadrado de teta, dada la situación o el caso, es que vamos a utilizar una u otra de esas tres identidades. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? No hay una norma que yo les tenga que decir, esta deben de utilizar. A veces si utilizan esta, indirectamente ustedes terminan llegando a esta y a veces yo les digo, ¿por qué no usaron esta directamente? O sea, simplemente es cuestión de práctica, al final de cuentas. No es que hay una O sea que norma por decir, use solo esta cuando vea esto, use solo esta cuando vea lo otro y use esta cuando vea aquí. No hay ninguna norma para ello. o sea que las tres nos guían al mismo resultado. Sí, solo Ah. que se pueden ver de tres maneras diferentes. Es lo único que quiere decir. Es como la tangente de teta. La tangente de teta, cualquiera de ustedes la puede ver como 1 sobre la cotangente de teta. Otro la puede ver como el seno de teta entre el coseno de teta. Seno de teta. ¿Y cuál de las dos voy a utilizar? Pues depende de cómo quieran resolver el ejercicio, ¿verdad? Normalmente esta sí se sabe decidir fácilmente cuando se dice que lo dejen en términos de senos y cosenos, entonces se elige la segunda, ¿verdad? Normalmente. Pero para cada identidad a veces hay dos que son, que se pueden usar. Dos identidades que yo puedo usar. Ahora, las identidades del ángulo doble ya está más que demostrado que se pueden deducir a partir de la suma de ángulos. Ahora las identidades de ángulo medio se pueden deducir a partir de los ángulos dobles. Y miren cuáles ángulos voy a agarrar, ¿ve? Voy a utilizar estas dos identidades, ¿ve? Coseno de doble teta igual a 1 menos 2 seno cuadrado de teta. Y también voy a utilizar coseno de doble teta igual a 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Son dos identidades que acabamos de ver. De hecho, esta sería la tercera identidad que aprendimos el día de hoy o que conocimos el día de hoy. Y esta sería la cuarta identidad que conocimos el día de hoy. Prácticamente serían esta y esta de aquí, ¿verdad? A partir de esas dos identidades, despéjenme para lo que diga cuadrado, perdón. Entonces, voy a despejar el seno cuadrado. ¿Cómo despejo el seno cuadrado? ¿Ayuda?
Se pasa restando el negativo 1, perdón, el 1, y luego se pasa dividiendo el negativo 2. Bien, primero paso el negativo 1. Entonces me queda negativo 2 seno cuadrado de teta. Ahora paso el negativo. El negativo Primero 2. pasé el negativo, el 1 pasé. Si está sumando, pasó a restar. Ahora voy a pasar solo el negativo. Como hay dos términos, entonces el negativo le va a afectar a los dos términos. Hay que poner paréntesis. Cuando paso el negativo al otro lado, tengo que poner paréntesis. ¿Y qué significa un negativo dentro del paréntesis? Que se le cambia el signo a cada término dentro del paréntesis. Y si dentro del paréntesis aparece un negativo 1, ahora sería un positivo 1. Y si en el dentro del paréntesis aparece un positivo coseno de doble teta, entonces ahora sería negativo coseno de doble teta. Igual a 2 seno de teta, seno cuadrado de teta. Ahora sí paso el 2 al otro lado. También puedo abrir un solo paréntesis porque el paréntesis, el 2 afecta a los dos términos. Pero como el 2 va a pasar a dividir, entonces no es necesario abrir un paréntesis. ¿Qué tengo que hacer? Solo divido 1 menos coseno de 2 teta dividido sobre 2 entre el seno cuadrado de teta. Eso sería el seno cuadrado de teta. Cuando yo dije que el 2 pasaba a dividir a ambos términos, a lo que me refería es que el 2 puede estar dividiendo solo al 1 y el 2 también puede estar dividiendo al coseno de doble teta. El 2. Y eso es lo mismo, solo que escrito de otra forma. Solo para que se vayan familiarizando. A veces es necesario trabajarlo así. Y más en cálculo 1. Cuando ustedes lleven cálculo 1, solo así se les va a escribir esa identidad. Solo así se va a escribir esa identidad separada. Porque les van a decir que hay que integrar esto por aparte y hay que integrar esto por aparte. Entonces es mejor separarlas. Les van a decir a ustedes en cálculo 1. Entonces, solo para que lo sepan, el 2 afecta a los dos términos, tanto al 1, tanto al coseno de 2 teta. Solo que yo a veces prefiero dejarlo en un solo término, como un paréntesis, como visto como un paréntesis, o a veces prefiero dejarlo como dos términos, ¿verdad? Bien, ahora eso es el seno el seno cuadrado de teta. Ahora, ¿cómo despejo el coseno cuadrado de teta en la otra identidad? Básicamente lo mismo, ¿verdad? Sería 1 más coseno de doble teta es igual a 2 veces coseno al cuadrado de teta. El 1 que estaba restando al lado derecho va a pasar a sumar al lado izquierdo. Y el 2 va a pasar a dividir. Ese es el coseno de doble teta. Igual al coseno cuadrado de teta. Noten que estas dos nuevas identidades son casi idénticas, ¿ve? Lo único que cambia es un signo. Uno es un menos y otro es un más. El menos es para el seno cuadrado y el más es para el coseno cuadrado. ¿Y a qué sería igual la tangente cuadrada? Sería igual a dividir el seno cuadrado entre el coseno cuadrado. O sea, dividan lo que acabamos de encontrar. Prácticamente lo que se eliminaría es el número 2 que está dividiendo en cada uno. De lo que acabamos de encontrar se elimina el número 2 y me quedaría solo en el numerador 1 menos coseno de doble teta y en el denominador 1 más coseno de doble teta. Entonces aquí ya tengo otras 3 identidades trigonométricas. Tengo unas 3 nuevas identidades trigonométricas. Y a estas las voy a llamar identidades de potencia. Tengo para el seno cuadrado, para el coseno cuadrado y para la tangente cuadrada. Aquí están.
Para el seno cuadrado era 1 menos coseno de doble teta sobre 2. Para el coseno cuadrado era 1 más coseno de doble teta sobre 2. Y la tangente cuadrada, pues solo elimino el 2 del seno cuadrado y el coseno cuadrado y solo me quedo con el 1 menos coseno de doble teta entre 1 más el coseno de doble teta. O de teta doble. O de 2 teta. O el doble de teta. O teta por 2. Como quieran decirme. Tengo 3 identidades de potencia. ¿Para qué sirven las identidades de potencia? Recuerde, y aquí viene lo que la compañera mencionó. ¿Cuál voy a usar? ¿En qué momento voy a usar identidades? Está la identidad pitagórica que dice seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Si despejan para el seno cuadrado de teta, ¿a qué es igual? A 1 menos coseno. Ajá. Y si despejan para el coseno cuadrado de teta, ¿a qué es igual? A 1 menos. A 1 menos seno cuadrado de teta. Ajá. Y si yo les pregunto, ¿a qué es igual el seno cuadrado de teta? Entonces ahí es donde la compañera tiene la duda. ¿Cuál voy a responder? O respondo 1 menos coseno cuadrado de teta, o respondo 1 menos coseno de teta doble entre 2. Es lo mismo. Solo que escrito de maneras diferentes. Y si pregunto, ¿a qué es igual el coseno del cuadrado de teta? ¿Qué van a responder? Pueden responder 1 menos el seno cuadrado de teta o 1 más el coseno de doble teta entre 2. ¿Y cuál de las dos elijo? Pues ahí sí es buena pregunta. Y es ahí donde una respuesta, yo he escuchado una respuesta de algunos profesores diciendo que son respuestas análogas, o sea, equivalentes, mejor dicho, son respuestas equivalentes. Uno da una respuesta porque usó identidades de potencia y otro da otra respuesta porque usó identidades pitagóricas. Entonces, al final dicen, son respuestas equivalentes. Y sí puede ser una justificación, respuestas equivalentes. Ahora, en cálculo 1 se usan las identidades de potencia más que todo para eliminar la potencia. Noten que el seno, el coseno está elevado a la potencia 2 y aquí el coseno está elevado a la potencia 1. Entonces, para eso sirven las identidades de potencia, para reducir potencias. Por ejemplo, el coseno a la 3 de teta. ¿A qué es igual el coseno a la 3 de teta? Alguien lo puede escribir como el coseno a la 2 de teta, o mejor dicho, el coseno de teta por el coseno a la 2 de teta. ¿Por qué puedo escribirlo de esa forma? El coseno a la 3 de teta. Porque es la multiplicación de coseno por coseno por coseno de teta. Coseno por coseno. Coseno por coseno es coseno a la 2. Es la multiplicación de coseno al cuadrado por coseno. Bueno, sí, ¿por qué lo escribí de esta forma? Del coseno al cuadrado por coseno. Porque no mismo. Porque al multiplicar en dos términos iguales. Bueno, porque suma un coseno. La chica que dice. ¿Cómo dice la chica? Bueno, es cuando nosotros multiplicamos los mismos términos con exponentes diferentes, se suman. Exacto, justamente eso. Cuando multiplicamos los mismos términos con exponentes diferentes, sumamos los exponentes. 1 más 2 es 3. Justamente eso. Si no ha participado el día de hoy, un puntito adicional. Luego de que ya puedo hacer eso, de que ya conozco ese concepto,
El coseno de teta lo dejo como coseno de teta porque está elevado a la potencia 1. Antes el coseno estaba elevado a la potencia 3. Ahora está elevado a la potencia 1. Y este coseno que está elevado a la potencia 2, ¿cómo lo reduzco a la potencia 1? Pues no voy a usar la pitagórica. De eso es un hecho. ¿Qué voy a utilizar entonces? La identidad de potencia que acabamos de ver. Sería, pongo paréntesis, 1 más coseno a la 1 de doble teta entre 2. Ahora noten, eso es ya está en términos de potencias unos. Sería coseno por coseno. Bueno, así lo dejo. Lo único que puedo hacer aquí es el coseno por 1 es coseno. Coseno de teta por 1 es coseno, propiedad distributiva. Y coseno de teta por coseno de 2 teta, justamente se queda así, coseno de teta por coseno de 2 teta. Recuerden que aunque diga coseno, aunque ambos digan coseno, son dos valores diferentes. ¿Por qué son dos valores diferentes? Porque uno es coseno doble de teta y el otro solo es coseno de teta. Y en otras palabras, ¿son ángulos? Diferentes. Son ángulos diferentes, ¿verdad? Porque teta puede valer 30 y el otro sería 60. Son dos ángulos diferentes. Si el ángulo teta vale 30, entonces 2 teta sería 60, 2 veces 30. Son dos ángulos diferentes, entonces son dos números diferentes. Y todo eso dividido entre 2. Esa sería la respuesta. Si la quiero dejar en términos de cosenos de grado 1, en términos de cosenos de grado 1, empecé con coseno de grado 3 y terminé con cosenos de grado 1. Todos los cosenos que ustedes ven ahí son de grado 1. Aunque no se escriba el grado, pero son de grado 1. O exponente. Grado no, porque no estamos hablando de polinomio. Digámosle exponente. Son de exponente 1. Grado solo decimos cuando nos referimos a polinomios. Y ustedes, voy a suponer que no conocen los polinomios. Voy a suponer, ¿verdad? Bien, entonces ya saben para qué se usan las identidades de potencia. Sirven para reducir potencias, para eso. Por ejemplo, en cálculo 1, cuando les dicen resuelvan una integral de coseno a la 7. Entonces no saben cómo resolver esa integral. ¿Qué hacen? Reducir el 7 hasta la menor potencia. Eso es lo que se enseña en cálculo 1. No les enseñan a resolver la integral de coseno a la 7, sino de a ver si saben cómo reducir la potencia 7. Eso es lo que se les evalúa a veces. Si saben, si aprendieron bien en geometría, en trigonometría, a reducir la potencia 7. Lo escribirían como coseno a la 2 por coseno a la 2 por coseno a la 2 por coseno a la 1. Eso es coseno a la 7. Coseno a la 2 por coseno a la 2 por coseno a la 2 por coseno a la 1. Eso es coseno a la 7. Bien. Y lo último, ¿qué pasa si a teta lo divido entre 2? Entonces al otro teta también lo tengo que dividir entre 2. ¿Y qué les queda entonces? Seno al cuadrado de teta entre 2 igual a 1 menos coseno de ¿quién? Coseno doble de teta entre 2. ¿O? Coseno de teta. Coseno de teta. Se cancelan los dos. El número 2, perdón. 2 de arriba con el 2 de abajo se cancela y solo me queda teta. Entre 2. Y si le saco raíz cuadrada a ambos, ¿qué les queda? Seno de teta entre 2 igual a la raíz cuadrada de toda la expresión que está a la derecha. Ajá, exacto. ¿Y qué más?
Ya lo he mencionado, las raíces cuadradas, siempre que le saco raíces cuadradas a ambos lados, uno de los lados tiene que ser Positivo y negativo. positivo y negativo. Un puntito adicional para esta persona que participó ahorita, si no ha recibido puntos el día de hoy. No, ya no. Positivo y negativo. Entonces ya tengo una nueva identidad y así puedo crear otras 3 más. Para el coseno, ¿cómo sería entonces? Para el coseno de teta entre 2 sería más o menos raíz cuadrada de ¿quién? Uno más coseno de teta entre 2. Ajá, 1 más coseno de teta entre 2. Un puntito para la persona que acaba de participar. Esa sería la coseno tercera. doble, ¿verdad? Antes era coseno doble, pero recuerden que el mismo procedimiento, solo dividí teta entre 2 y teta entre 2. Entonces aquí el 2 se canceló con el 2 de ahí, solo me quedó coseno de teta. Aquí sí me quedó coseno de teta entre 2, pero sin el cuadrado. ¿Por qué sin el cuadrado? Porque lo pasé como raíz cuadrada al otro lado. Entonces la El raíz cuadrado cancela se el puede ver cuadrado. así. ¿Mande? Es la raíz, cancela el cuadrado, digo. Sí, es la raíz que canceló el cuadrado, exacto. Ahora, ¿y la tangente de teta entre 2? Sería tangente de teta. Teta Más dividido o entre 2. menos, Ujú. más o menos, Ah, raíz de toda la expresión que tenemos aquí a la derecha. 1 1 menos menos coseno coseno de ¿quién? de De teta. teta, ¿verdad? Claro. Porque le dividimos teta entre 2 y teta entre 2. Y el Todo lo 2 que diga teta lo dividimos entre 2. Ujú. Entonces me queda eso, ¿verdad? 1 menos coseno y 1 más coseno de teta. Bien, ya tengo 3 identidades nuevas. Esas identidades las vamos a nombrar. Ya no le vamos a decir identidades de potencia. Tampoco le vamos a decir identidades de ángulos dobles. Le vamos a decir identidades de ángulos medios. Esas son las 3 nuevas identidades. El seno de teta entre 2, el coseno de teta entre 2 y la tangente de teta entre 2. Mis 3 nuevas identidades. Entonces ya llevábamos 5 más 3. 5 más 3, 8. Más otras 3, 11, ¿verdad? Llevamos 11 identidades nuevas vistas el día de hoy. Solo faltarían 2 más. Solo faltarían 2 más. Vamos a ver dónde se las hago. Dónde se las resuelvo. Se las voy a borrar todo esto. Voy a agarrar la tangente. En la tangente me queda, antes tenía como tangente de teta 2, de teta sobre 2, perdón, es igual a más o menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 teta entre 1 más coseno de 2 teta. ¿Alguien ha escuchado sobre la racionalización? ¿Cómo funciona? Pero para sacar la raíz del denominador. La racionalización significa eliminar una raíz. Eso significa racionalización. Si yo les digo, ¿qué significa racionalizar el denominador? ¿Qué significa? Sacar la raíz del denominador. Quitarla. Y si yo les digo racionalizar el numerador, ¿qué significa? Quitarla de arriba. La raíz Bien, entonces, ahorita eliminamos una raíz. ¿Cuál prefieren? ¿La del numerador o la del denominador? De hecho, las dos tienen que hacer. Bueno, el denominador, usted dijo que preferíamos la del denominador que el numerador. Sí,
Pero para crear dos más, necesito sacar en el numerador, eliminar la raíz en el numerador y en el denominador también. Entonces, empecemos con el denominador. Sería 1 más coseno de 2 teta en el denominador, y en el numerador sería la misma raíz. 1 más coseno de 2 teta. Bien, en la primera, me queda más o menos 1 por 1 es 1 al cuadrado, raíz de, perdón, 1 al cuadrado, menos por menos, es, menos por más es menos, y coseno de 2 teta por coseno de 2 teta. Coseno cuadrado. A ver. No sé por qué escribí coseno de 2 teta, era coseno de teta. Sí, ¿verdad? Sí, será coseno cuadrado de teta ahí. Era coseno de teta porque ya le quité el ángulo doble. Bueno, se me borró todo. Sería tangente de teta sobre 2 es igual a más o menos raíz de 1 menos coseno de teta. Y el otro sería 1 más coseno de teta. Entonces, quiero eliminar la raíz del denominador, lo multiplico por 1 más coseno de teta. Y 1 más coseno de teta, numerador y denominador. Entonces habíamos dicho que eso va a ser igual a más o menos raíz de, en el numerador sería 1 por 1, 1 al cuadrado, o 1 por 1, 1, menos por más, menos, y coseno por coseno, coseno al cuadrado, entre, cuando tengo dos raíces iguales, solo elimino la raíz y escribo 1 más coseno de teta. La identidad pitagórica nos había dicho que 1 menos, la compañera había mencionado que el seno cuadrado de teta era 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, en vez de 1 menos coseno cuadrado de teta, voy a escribir seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. Entre 1 más coseno de teta. ¿Y ahí qué pasa? Se elimina la raíz del denominador. Sí, y también se elimina la raíz del numerador. La raíz del numerador. El numerador también. Sí, porque está elevado al cuadrado, exacto. Un puntito por intervenir. Entonces ahí quedaría seno sobre 1 más coseno de teta. Sí, seno de teta sobre 1 más coseno de teta. Esa sería mi nueva identidad. Más o menos siempre, ¿verdad? Creo que sí. Ahí se las debo. Es que miren, la teoría es que cuando elimino las raíces queda más o menos, pero como había un más o menos, en teoría debería eliminarse. Pero habría que investigar en qué cuadrante queda. Sí, exacto. Eso también, habría que investigar en qué cuadrante queda, exacto. Dejémoslo como más o menos, por cualquier cosa. Igual, como dice el compañero, habría que investigar en qué cuadrante queda. Si no ha participado, también usted merece un puntito. Ah, está bien, gracias. Bien, ahora, bueno, si no ha recibido el puntito. Lo mismo se hace para la tangente de teta medios. Cuando quiero racionalizar ya el numerador, ya no el denominador, sería el numerador. Entonces, ¿por quién lo tengo que multiplicar ahora? Por raíz de 1 menos coseno. Ajá, 1 por coseno de teta, numerador y denominador. Entonces, en el numerador se elimina la raíz. Cuando son los mismos términos con la misma raíz, solo quito la raíz y solo me queda 1 menos coseno de teta. Y en el denominador vuelvo a hacer lo mismo, 1 por 1, 1,
más por menos, y coseno por coseno cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. Aquí no eliminé la raíz. Luego más o menos 1 menos coseno de teta entre seno de teta otra vez, justamente, casualmente. Y luego eso va a ser igual a 1 menos coseno de teta sobre seno de teta. Sí. 1 menos coseno de teta sobre seno de teta. Bien, esa sería una cuarta para la tangente de teta medios. Noten que para la tangente de teta medios hay 3 identidades trigonométricas. Y aquí las voy a poner. Solo que aquí yo tuve un error porque cuando estaba haciendo la diapositiva, lo que hice era, como todo lo escribo en el momento, hice copy ahí y después le hice paste y después le volví a hacer paste y no la cambié. Obviamente tenía que haber cambiado los numeradores y denominadores. ¿Qué tengo que cambiar ahora? Aquí tengo que cambiar por un seno de teta y aquí tengo que cambiar por un seno de teta, ¿verdad? Ajá. Y ahora sí, esas serían mis 3 identidades. Una donde aparece una raíz y otra donde no aparecen las raíces. Eso es para la tangente de teta medio. Está largo. Mañana vamos a practicar ejercicio. Esas serían las últimas 13 identidades trigonométricas nuevas vistas hasta el día de hoy. 12 anteriormente y 11 la semana pasada. En total serían más de 30, ¿verdad? Serían 3, 5, 6, 36 identidades trigonométricas aprendidas o por lo menos vistas en geometría y trigonometría conmigo. Ya en cálculo 1, con otro profesor, ustedes van a aprender más identidades trigonométricas, pero el profesor no se las va a enseñar, ustedes las van a tener que aprender a deducir. La identidad trigonométrica número 37, ustedes la van a tener que aprender a deducir. La número 38, ustedes la van a tener que aprender a deducir. Y todas las demás restantes. En esta clase solo se enseñaron 36 identidades trigonométricas. Y mañana les voy a enseñar cómo usarlas en ejercicios, ¿verdad? Estas nuevas 13 identidades trigonométricas. Y ahí solo faltaría ecuaciones trigonométricas que prácticamente lo que les piden es cuánto vale teta. ¿Cuánto tiene que valer teta? Yo les enseñaría a encontrar ese valor de teta. Es sencillo ese tema, es bastante sencillo. Son más difíciles las identidades trigonométricas que las ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas solo es encontrar un ángulo teta. Y es bastante sencillo. Esto lo veríamos el jueves. Sería encontrar el valor, va. Sí, encontrar el valor de teta, del ángulo teta. Eso serían las ecuaciones trigonométricas. Normalmente cuando les dicen encuentre el valor de teta, se los dicen de otra forma. Les dicen encuentren el conjunto solución. Normalmente les piden eso. Es como cuando en 110 le dice con la segunda parte de que a dónde están las raíces o ceros. Sí, eso prácticamente. Encuentre las raíces o ceros. También es otra forma de decir. Bien, entonces que tengan buena noche. Listo. A ese tema va a venir el examen. Todos estos temas van a venir en el examen. No puedo enseñar algo que no viene en el examen. Okay. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Y usted cree que nos podría crear una página o un PDF que tenga las 36 identidades de un solo? No. Es que yo tengo un PDF donde aparecen más de las 36, pero voy a ver si lo logro intentar pegar en un solo PDF. Las 36 que hemos visto en esta clase. Ah, está bien. Sí, porque nos ayudaría bastante para poder identificarla bien. Bueno, gracias por la petición y sí la voy a hacer. Listo. Gracias a usted. Buenas noches. Bueno.